Dios les bendiga a todos. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice así la gloriosa palabra de Dios. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a comentar una charla, una conversación, un diálogo que terminó de una forma brusca por el señor Alarcón, quitándolo del aire al hermano José Rodríguez, porque no lo dejó refutar su falsa doctrina que dice que los niños no bautizados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana van al infierno. ¿Por qué? Porque no han sido bautizados. Dando plena alusión que el señor Alarcón envía niños al infierno, envía bebés al infierno, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. En la última parte, porque lo que hablan es de el nuevo nacimiento. Entonces, el señor, aquí con su doctrina diabólica de que los bebés van al infierno, el señor Alarcón dice que si una persona no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo cual el señor y hermano José Rodríguez afirma, lógicamente, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el señor Alarcón alega que si un bebé no ha aceptado a Cristo, va al infierno, o sea, va al lago de fuego, va al horno, al fuego eterno. Es lo que dice este diabólico señor llamado Santiago Alarcón, que tiene, por supuesto, doctrina de demonios. Enviar niños y bebés al fuego es cosa de demonios. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Se habla primero del nuevo nacimiento. El señor Alarcón, unos minutos antes en su programa, había dicho que él no hablaba de la justificación porque no entendía mucho de la justificación. Y se atreve a decir que los niños, los bebés, mejor dicho, van al infierno porque no han aceptado a Cristo en su corazón. O sea, usted observe que por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra, contradiciéndose olímpicamente. Entonces vamos a escuchar un poco esta conversación, vamos a dejarla correrla un poquito, porque si vamos detalle por detalle y todas las atrocidades que dice este señor, nos llevaría 10 horas hacer un video. Porque en cada paso dice una blasfemia y una herejía. Tenemos que defender la verdad. Por eso abordamos estos personajes de las redes, el cual uno es Santiago Alarcón, que aboga por las tinieblas y por la oscuridad, y enviando bebés al lago de fuego. Si yo fuera Dios, yo te... Para vos, yo nací de nuevo. Mira. Yo nací de nuevo para vos, soy católico. ¿Nací de nuevo? Aquí el señor Alarcón pregunta, yo nací de nuevo siendo católico. Él no sabe ni siquiera cómo se justifica el hombre delante de Dios para ser salvo y pregunta si yo nací de nuevo. Dando a entender, preguntando irónicamente, burlándose del hermano de la cristiandad y de Dios, de que él entiende a la perfección la justificación. Porque si pregunta tan irónicamente es porque él entiende perfectamente la justificación. Unos minutos antes dijo que él no discutía esos temas cuando habló con un testigo de Jehová porque no entiende bien la justificación. Por algo es católico, porque no entiende la justificación. Porque si él entendiera la justificación, de ninguna manera sería católico. ¿Por qué son católicos los católicos? Porque no entienden la justificación, no entienden la salvación. Que la salvación no es por bautizarse en la Iglesia Católica, ni por ser católico, ni por seguir una religión, ni seguir a los hombres, ni seguir a un papa, ni seguir a un líder. Se es salvo por creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si eres católico, no naciste de nuevo. Y acá se ríe como un verdadero demonio, se puede decir, porque así se ríen los demonios, ante la verdad de Dios. Así se ríen los anticristos, porque el anticristo es alguien que se opone, se ríe de Dios, en la misma cara de Dios, como el mismo Satanás, que se ríe
cuando los demonios son expulsados por el poder del Espíritu Santo, los demonios lo único que les queda es reírse. Y huyen los demonios con una risa diabólica, como una risa de una bruja, porque lo hemos experimentado, lo hemos visto cuando salen los demonios de los cuerpos de las almas, de los endemoniados, de los poseídos por demonios, se huyen con una risa diabólica, con una risa como se ríen los brujos y las brujas. Esa es la marca de la derrota del diablo, la risa diabólica. El diablo se ríe ante su derrota. Pará. ¿Cómo puede ser que a otro protestante decir, bueno, no, yo no soy Dios, entonces no puedo decir eso, pero vos sos católico, entonces no naciste de nuevo? ¿Por qué no me dejas terminar? Porque un católico no ha nacido de nuevo porque no cree, simplemente, no cree en Jesucristo. El católico cree en la Iglesia Católica, eso es todo. El punto es que la Iglesia Católica no lo puede salvar. La Iglesia Católica es como el Titanic, que la gente se sube alegremente bailando, danzando y cantando, pero no saben que se van a chocar contra la roca el día del juicio. Y van a ser juzgados y van a ser condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la verdad. Por supuesto que el señor Alarcón no tiene salvación, porque él no cree. Se burla del Evangelio, se burla de los hermanos, aquí se burla del hermano José Rodríguez. ¿Por qué? Porque es un anticristo, es un apóstata, como se dice, aquellos que han abandonado, le han dado la espalda a Dios. Son rebeldes, son gente que se amotina, como los amotinamientos que suceden en determinados lugares, como por ejemplo en las cárceles, donde hay un grupo y hay un líder que hace que todos los presos se amotinen, se rebelen contra la autoridad, quemando colchones o cualquier tipo de amotinamiento que pueda haber en un país. Siempre hay gente que produce disturbios. Entonces producen toda esta maraña, todo este enredo, toda esta confusión, porque este hombre ha sido llamado por el mismo Satanás a amotinarse y a amotinar y a hacer amotinar a los hombres y a las mujeres contra el Evangelio de Cristo, mayormente a los católicos que están tan perdidos, si no reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no tienen salvación. El Señor acá dice que Él es salvo sin haber reconocido a Cristo. O sea, Él dice que fue cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Una persona puede ser religiosa y puede estar 1000 años en una religión y nunca tener salvación. Religioso, el mundo está lleno de religiosos. Hay más religiosos en el mundo que arena en las playas de los mares, se puede decir. Religioso, prácticamente el mundo es religioso. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. El maligno ha llevado a la humanidad a la idolatría. El señor Alarcón no es la excepción, el cual se ríe del Evangelio, se ríe de los cristianos, y así un día, cuando esté en la presencia misma de nuestro Dios, Dios le dirá: no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Dale, Déjame terminar y yo te escucho. Dale, termina. Okay. Te estoy diciendo a qué se refiere el nacimiento de nuevo, porque en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice: el que está en Cristo es una nueva creación. Allí está siguiendo lo que es el nacimiento de nuevo que Aquí el hermano apela al versículo de 2 Corintios 5, 17. Bueno, por un lapsus el hermano dice 5, 7. Y aquí Alarcón le dice que sí. Y Alarcón ni sabe ni tiene idea de 2 de Corintios 5, 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que para tener salvación hay que ser nueva criatura, hay que creer. Estar en Cristo significa creer. Cuando yo creo, estoy en Cristo, estoy en la esfera de Cristo, estoy en el cuerpo, en el pueblo de Cristo. Entonces no hay manera que yo me pierda, porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Así como usted no pierde un brazo, no se olvida una pierna en su trabajo, no se olvida la cabeza en el almacén, etc. Su cuerpo es algo unido, que no hay manera de que se le pierda algo. A menos que tenga un accidente,
no hay manera, estamos hablando de algo razonable, algo natural, donde usted va su cuerpo, van sus miembros, van sus manos, van sus piernas, sus brazos, etcétera. Así, de esa manera, el cristiano no se puede perder. No se puede perder, porque Cristo nunca se va a olvidar un brazo en algún lugar y va a seguir como si nada. Eso es totalmente imposible. La salvación no se pierde. El nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Entonces acá están hablando de lo que es el nuevo nacimiento. Y el señor Alarcón, unos minutos antes, decía que de esos temas no hablaba porque no tenía mucho entendimiento. Obviamente se lo comprende. Al ser católico, por supuesto, no entiende la salvación. Pero acá, enfrenta la palabra, enfrenta al hermano, diciendo que él entiende la salvación, entiende la justificación, enviando, cuando se termina aquí la conversación, enviando bebés al mismo infierno. El Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice el que está en Cristo es una nueva creación, es nacido de nuevo. Y lo reafirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Dice, porque somos renacidos por la palabra, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Entonces hay Tito capítulo... Yo te entiendo lo que vos estás diciendo, hermanito, te entiendo. Déjame terminar. Pero pará. Lo que pasa, pero pará, vos me mandás un discurso, pero hermano, lo hace más larga que Javier Milei, o sea, pará. Este problema, lo que vos me estás planteando, también se lo plantean los evangélicos. Déjame terminar, te lo suplico, déjame terminar, ya voy a terminar. Pero hacela rapidita, te suplico que la hagas rapidita. Bueno, pero ese, ¿cómo quieres que dices que te explique el nacimiento de nuevo? Te lo estoy explicando. ¿Y cómo te lo voy a explicar? Dándote textos bíblicos. Yo no te dije que me lo expliques. Tito capítulo 3, versículo del 3 en adelante también habla de la regeneración por el Espíritu de Dios. Entonces, es que tú me estás hablando de que el bautismo nos da el permiso para predicar, el título para predicar. Y yo no te dije digo eso. que no. ¿No ves que no me estás escuchando? ¿No ves que no me estás... Vos pensás que yo digo algo. Yo no dije eso. No. Ok, te escucho porque no me dejas hablar. Ahora vamos a decir lo que dijo Alarcón, que dice que, bueno, el catolicismo cree que por medio del bautismo, dice que, bueno, ya... Sí, ellos dicen que el bautismo salva, pero a la vez no salva. O sea, una persona bautizada o un bebé bautizado ya es salvo. O sea, que ellos dicen que si un bebé no se bautiza por la Iglesia Católica, se va al infierno. Entonces, si se bautiza por la Iglesia Católica, significa que el bebé está salvado. Ahora, dice, está salvado, pero no está salvado. Tiene que cumplir con ritos, tiene que tener, digamos, como dice la misma palabra, una aspiración a una vida santa, pero el asunto es que no sucede eso. No sucede porque el bautismo simplemente es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo, nada más, es un rito, nada más, una ceremonia. Es un trámite, no es para salvación el bautismo. Encima lo hacen por aspersión ellos, o sea, le tiran unas gotitas al bebé en la cabeza y ya está. O sea que está salvado de 3 pelitos del bebé o de la persona. Pero a la vez dice que salvan, pero a la vez no lo salva. Entonces, ¿lo salva o no lo salva? Entonces, el bautismo católico no sirve absolutamente para nada, porque suponga que el cura le tira una gotita y le erra la cabeza, ¿no se salvó? El agua no limpia de pecado, y mucho menos 3 gotitas de la secta católica romana. Eso es una completa diablura, doctrina de demonios. ¿Cómo el agua va a limpiar los pecados? Entonces vamos y se baña todo el mundo y todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque el agua tiene el poder. Por eso son idólatras. Porque ellos creen que el agua tiene el poder para limpiar pecados. Y esa es la idolatría. Darle a algo animado, muerto o inanimado, o al agua misma, el poder para limpiar de los pecados. Lo mismo que la hostia. 1 gramo de harina, ellos dicen que puede limpiar los pecados. Y ahora está diciendo que el agua puede limpiar pecados. Al atribuirle ese atributo, valga la redundancia, de Dios incomunicable de perdonar pecados, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios, eso no es transferible, el perdón de los pecados no es transferible a los hombres, porque si un hombre tendría la facultad, el poder, la autoridad, el derecho, el privilegio, la cualidad
de perdonar pecados sería Dios en la tierra. Usted imagínese un hombre que tenga el poder para perdonar pecados. Sería Dios caminando por la tierra. El único que podía hacer eso caminando sobre la tierra fue Jesucristo cuando caminó por la tierra. Por eso él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces dice que toda la gente se maravillaba, glorificaba a Dios porque se le había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad se le había dado? La potestad, el derecho, el privilegio de recibir perdón de pecados por medio de la misma mano del Hijo de Dios. Entonces, ellos creen que el agua puede limpiar de pecados. Si el agua puede limpiar de pecados, el agua es Dios. Por eso son idólatras, porque le atribuyen a las criaturas y al agua misma, a la harina, el poder de limpiar de pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. El agua no es Dios, la harina no es Dios. Entonces ellos creen que el agua es Dios. ¿Qué pasa si la persona está en el medio del desierto? ¿Se va al infierno? No. Si no hay agua, no hay salvación para ellos. Esto es lo que se llama doctrina de demonios. Escucho. Pero es que lo que pasa es que vos estás respondiendo a algo que yo no dije, hermanazo. Tú hablaste de que los únicos que pueden predicar son los bautizados. Nunca dije eso, hermanazo. Ahí está en el video. Yo lo que te dije es que todo bautizado está llamado a predicar. Por eso es lo mismo, es llamado a predicar, pero no es así, pero no. Por supuesto que es lo mismo, llamado a predicar. O sea que cuando una persona está llamada a predicar es porque ha nacido de nuevo. A Pedro, ¿por qué se le dio la llave? La llave significa autoridad para poder predicar la palabra de Dios, como sucedió allí en Pentecostés y luego en la casa de Cornelio en Hechos 10. ¿Por qué a Pedro se le dio la llave? Porque Jesucristo lo escogió para que diera el primer mensaje, para que abriera el evangelio, tanto a gentiles como a judíos. ¿Por qué? Porque Cristo, en 16, allí en 13 en adelante, él, a través de esa conversación, pudo recibir la revelación del Padre que estaba frente al Verbo de vida, frente a Cristo, frente al Hijo de Dios. Entonces él conocía al Hijo de Dios, entonces él podía testificar de algo que había visto, algo que había palpado, algo que había tocado. Era testigo del poder de Dios. Yo para ser testigo tengo que presenciar el hecho. Si no presencio un hecho, o no conozco un hecho, no estoy anoticiado de un hecho, no puedo ser testigo. Usted no puede ser testigo de algo que no ha visto. Por eso a Pedro se le da la autoridad para predicar el evangelio. Entonces él fue llamado a predicar. Cuando se le da la llave, significa que fue llamado a predicar el evangelio, a abrir algo, a abrir una puerta. Y esa puerta es el conocimiento, la ciencia de conocer al Hijo de Dios. Cuando un cristiano predica, está abriendo el conocimiento del Hijo de Dios. Las personas pueden oír del Hijo de Dios. Y al oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dicen 10:17 de Romanos, las personas pueden creer y al creer se pueden salvar. Eso es todo. Es lo que hemos sido llamados, o sea, al ser bautizados, pero somos bautizados en Cristo. Lo que es el agua, por eso el católico es idólatra, porque ellos creen que el agua perdona pecados, porque la vida cristiana empieza en el bautismo. Es algo totalmente falso. La vida cristiana empieza en el nuevo nacimiento. Cuando se nace el cristiano es cuando cree. Ahí nace el cristiano, ahí es nueva criatura, como dice en 5:17 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es como los documentos del bautismo. Es un rito, es un trámite, perdón. Es un trámite. Es como los documentos. Un bebé nace y bueno, al tiempito se le hacen los documentos. No nació en el momento que le hicieron los documentos. Nació cuando lo parió la madre. Y nosotros, cuando creímos, fuimos nacidos de nuevo, nacidos de lo alto, como dice allí la palabra de Dios. Entonces, este hombre dice que los
el mismo Alarcón se contradice, porque él dice, yo digo que fueron los bautizados llamados, y si fueron llamados es porque están, como dijimos lo de Pedro, en capacidad de testificar de algo que han visto. Entonces, ¿cómo un bebé puede testificar de algo que ha visto? ¿Qué ha visto un bebé? ¿Qué ha visto? No ha visto nada. Si un bebé ha sido llamado a testificar, ¿qué va a decir? Ajo, ajo, du. ¿Qué va a decir? Esto es una cosa, el señor Alarcón realmente habla cosas burradas, como se dice, cosas de burro. Pues no se pone a pensar, no se sienta a meditar si esto está bien hecho, si está mal hecho. Por eso es un vendedor de mentiras. Hay que ser una especie de suicida para hablar estas cosas. ¿Por quién le va a creer estas barbaridades? ¿Quién puede creer estas barbaridades? Puede ser que en la Edad Media se puedan creer todas estas cosas, porque la gente era analfabeta y no entendía, no podía leer, no sabía leer. Había una Biblia por cada país, etcétera. O sea, era algo casi inalcanzable, y los que tenían una Biblia directamente la Iglesia Católica los mataba. Entonces era prácticamente imposible, si no era por esta gente que tomó el control y el dominio de la Biblia, la cual se la escondió a los pueblos y no permitía que los pueblos conozcan la verdad. Pero hoy estamos en el siglo XXI, donde hay información y cualquier persona puede leer una Biblia. ¿Cómo se puede concebir que en estos tiempos se puedan creer todas estas barbaridades? Porque el señor Alarcón es un retrógrado, es una persona que hace retroceder y hace volver a las almas a la edad de la piedra. Si estuviéramos en la edad de la piedra, bueno, se entendería, estamos en la edad de la piedra. Cazamos animales y los asamos allí en una caverna. Pero estamos en el siglo XXI, donde hay información, donde podemos tener la libertad de pensar, de razonar, de deducir que estas cosas no pueden ser posibles, que el agua no puede limpiar de los pecados. ¿Cómo algo material va a limpiar algo espiritual? Además, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? ¿El agua o Cristo? ¿Quién? ¿El Cordero o el agua? O sea, esta gente está totalmente poseída por la idolatría. O sea, yo lo que te digo, pero yo lo que te digo que no es así. Yo te estoy dando textos, no te estoy hablando de mi opinión, te estoy dando textos bíblicos. Tú dices que si están mal los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas. ¿Para vos están mal? Que yo no puedo hablar por las demás. Realmente están mal los presbiterianos, los anglicanos, ellos son católicos. Los reformados son católicos. Son católicos, tienen doctrina católica. Ellos creen también en el bautismo de los bebés. ¿Por qué creen en el bautismo de los bebés? Porque creen que Dios envía inocentes al infierno, como vamos a leer acá de lo que es la inocencia. Y vamos a comentar y vamos a dejar correr el video para que no se haga tan largo. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra. ¿Vos crees que los católicos estamos mal? Claro. Pero no es que no podés hablar por los demás. Porque por los católicos hablas, a los católicos juzgás, pero a otros evangélicos no. Es que los anglicanos y presbiterianos, todos los reformados no son evangélicos, no. O sea, son hijos de Roma, son católicos reformados, por eso son reformados, católicos reformados, no dejan de ser católicos, creen en doctrina católica. Entonces, no son evangélicos, ellos no son evangélicos, los reformados no son evangélicos, son católicos reformados, como bien dice su propio nombre. Pero pará, esto me parece muy deshonesto, hermano, con todo el respeto te lo digo. De los evangélicos vos decís, de ellos no puedo hablar, de ellos yo no puedo emitir juicio porque no soy Dios. Pero cuando te pregunto como católico, vos no naciste de nuevo, vos sí estás mal. ¿Cómo es? De algunos podés hablar y de otros no, ¿cómo es eso? Ok, dame un minuto nada más. Me tomo un té. Dame uno y te doy 3. No, por favor. Vamos cerrando que hay otra persona que quiere entrar. Dale, te escucho. Ok. Mira, es que el católico depende mucho del bautismo. Y yo estuve unos meses en la iglesia presbiteriana y ellos no tienen el bautismo como medio de salvación. Ustedes sí lo tienen como medio de la salvación. Es uno de sus 7 sacramentos. Por eso es la diferencia entre ustedes y los presbiterianos, los luteranos,
Los metodistas, esa es la diferencia. Si tú le preguntas... Por eso el catolicismo romano son idólatras y tienen muchos dioses, son politeístas, porque cada medio de salvación, por eso dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador, o sea, por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Al tener ellos varios mediadores, en este caso el agua, la hostia, el cura, la iglesia misma, son todos mediadores de salvación. El rosario, el purgatorio, la Virgen María, que ellos dicen que intercede delante de Jesús, o sea que le está dando una manito acá en la tierra, ¿no es cierto? Es algo, todo falso, por supuesto, porque hay un solo mediador, dice la palabra. No hay muchos mediadores. El hecho es de que ellos son idólatras y son politeístas, o sea, tienen muchos dioses, porque cada mediador es un dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estos son los dioses ajenos. ¿Cómo es un dios ajeno? Aquel que tiene la facultad, el poder, la autoridad de perdonar pecados, de salvar un alma. Eso es otro Dios. Eso es otro Dios, que es todopoderoso, digamos, que tiene poder para salvar un alma. Si hay una entidad, un ente o un Dios que puede salvar un alma, es porque es Dios mismo, es otro Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. No hay otros dioses. Todo lo que hablan ellos está todo en su imaginación. Ellos creen que el bautismo salva, que cuando bautizan a un bebé, el bebé ya está llamado a predicar, como dicen, no está. Por un lado dice que está salvo y por otro lado dice que está llamado a predicar. Bueno, si predica, predica, y si no predica, no predica. La persona que ha sido llamada a predicar es porque está salva. ¿Cómo va Dios a llamar a una persona que no está salva a predicar? ¿Cómo Dios va a llamar a un impío a predicar? ¿Cómo va a llamar a alguien que sea testigo de algo que no ha visto? Este señor no piensa, por eso se ríe, se mofa. Es un completo ridículo. Es una cosa que no da ni ánimo de escuchar por las ridiculeces y por las formas que tiene de enfrentar la palabra de Dios, como decimos, como los demonios que se ríen delante del Señor con atrevimiento. Y vamos a seguir escuchando un poco más. A un metodista te va a decir, no, el bautismo no es medio de salvación, y ustedes sí lo tienen como uno de los 7 sacramentos. Por eso no es que yo esté discriminando al católico, es que ustedes sí lo tienen, repito, por 4ª vez, como uno de los 7 sacramentos. Ahora, claro. Los protestantes lo tienen como uno de los 2 sacramentos, hermanos. Pero si yo entiendo. Los sacramentos al fin. Sí. La cena de... No son sacramentos de salvación. Ellos dicen, nosotros tenemos dos sacramentos, digamos, el bautismo y la cena del Señor. Pero no son ritos, son ceremonias, son memorial, como es en el caso de la Santa Cena, y el bautismo como una identificación nada más. Pero no son sacramentos de salvación como lo tiene el catolicismo, nada que ver. El católico cree que cuando come la hostia se le perdonan los pecados, y cuando se bautiza también se le perdonan los pecados. ¿Cuántas veces se le perdonan los pecados? Porque ellos lo consideran dioses, que pueden perdonar pecados. Sus sacramentos son dioses. Señor, y el bautismo son los 2 sacramentos que nosotros tenemos. Entonces... Ok. Entonces, lo que yo te estoy respondiendo es que con el bautismo no te da el permiso o te da la autoridad para predicar, sino el nacimiento en Cristo Jesús. Porque dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, porque habiendo oído el mensaje de salvación, la palabra de verdad, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ustedes dicen que el sello es el bautismo, y esa es una mentira, porque el sello es el Espíritu Santo, y lo dice Efesios 1:13. Te entendí. Ahora te entendí. Tú no me das textos bíblicos. No, porque los católicos no usamos la Biblia. Los católicos solamente nos regimos. Por fin dijo una verdad acá, Alarcón. Los católicos no usamos la Biblia. Sé sincero. A veces dice cosas, aunque lo dice irónicamente, pero es la verdad. Lamentablemente es la verdad para el católico. El día que el católico agarre la Biblia, deja de ser católico. Es así de simple y de sencillo. O sea, hay gente que se prepara
católicos que se preparan en la lectura de la palabra, en la apologética, pero es para contradecir la misma palabra de Dios. No la hacen con el ánimo de conocer la verdad, sino de contradecir la verdad. Por lo que dice el Papa. No es el bautismo. Bueno, mira, fíjate lo siguiente. Para vos, una persona cuando cree de todo corazón en Cristo... No es para mí. Bueno. Te estoy dando textos bíblicos, no es para mí. Mira, te estoy dando... Está bien. No es para vos. No es para vos, ok. Te di un texto de Pablo. Escuchame una cosa. No hables que soy yo, no hables que soy yo. Bueno, no sos vos. Y tú no me das. No sos vos, ok. Quiero dejar en claro, no sos vos. Lo que interpretás respecto a lo que dice la Biblia, lo que José Rodríguez interpreta respecto a lo que dice la Biblia... No seas mentiroso. Yo no te estoy diciendo, óyelo bien, yo no te estoy interpretando, te estoy diciendo que dice el apóstol Pablo que somos renacidos por la palabra de Dios. José, escucha. Está bien. Que yo digo. Bueno, no voy a poner palabras en tu... Ok. No es interpretación. Vamos a reconocer, José, que te estoy si diciendo ahora... te estoy dando Escuchá, pero un segundo, escúchame. Pero es que tú dices que es mi interpretación. Pero a la Biblia se la tiene que interpretar. Ok, ¿qué interpretas tú cuando dice la apóstol Pedro? Escuchá, ¿me dejás responder? Pero déjame responder, Déjame responder, porque me parece interesante lo que planteaste, de verdad. No digas que es interpretación mía porque me molesta. Bueno, está bien, te molesta. Me molesta. Ok, me siento molesto. Yo más. No, te estoy jorobando, quédate tranquilo. No te estoy calumniando. Si dejás entrar a un luterano, a un metodista, a un anglicano y a un presbiteriano, ellos dirían, mirá, José, la verdad, yo interpreto lo que vos estás diciendo de otra manera. Primero quiero dejar en claro eso. Número 2. José, a ver si te entendí bien. Una persona nace de nuevo cuando cree con todo su corazón que Cristo es Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ok. Sí, decímelo porque no te veía el dedo en la mano, perdón. ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo, completamente. Bien. ¿Solo los nacidos de nuevo serán salvos? Sí. Bien. ¿Qué pasa cuando un bebé de una pareja evangélica muere, José? Pues va al cielo. Aquí le hace la pregunta diciendo que ¿qué pasa cuando un bebé de una familia evangélica muere? O sea, y el hermano contesta, se va al cielo. ¿Qué pasa con la familia de un católico si no se bautiza, si no llega al templo, digamos, o la catedral católica donde está el cura para bautizarlo? Es la misma pregunta. O sea que este señor cree que el bautismo de bebés salva. O sea, si se bautiza, se salva. Y si no se bautiza, se condena. Eso es lo que cree este señor. ¿Cómo creen los reformados? Los reformados también creen que un bebé que muere sin ser bautizado, porque ellos creen que el agua tiene el poder para limpiar pecados, o el rito bautismal tiene el poder para limpiar pecados. Ese es el problema que hay acá. Por eso decimos que los reformados son católicos reformados, son católicos, porque creen todas estas mismas doctrinas, que creen que los bebés van al infierno si mueren tempranamente. Es un tema que toca las fibras más íntimas de las personas que han perdido bebés, digamos, y la palabra de Dios ahora vamos a decir dónde van esos bebés si fallecen tempranamente. Y es lo que, digamos, el Espíritu Santo nos está moviendo a hablar de esta palabra, porque este hombre arroja a los bebés al fuego eterno. El señor Alarcón arroja bebés al fuego eterno. Él ni se da cuenta, pero es la maldad que tiene en su corazón. No habrá sufrido nunca la experiencia de perder a alguien tan tempranamente, porque lo dice con un corazón duro, con un corazón sin sentimientos, como
lo creen los católicos, como lo creen las sectas, que Dios envía bebés al lago de fuego, que envía bebés al fuego eterno, que no es otra cosa que el espíritu de Moloch, que era un dios cananeo que exigía que se le ofrezca bebés. Era un ídolo, un demonio al cual se le era hueco, digamos la estatua que tenían, la escultura que ellos tenían, se le arrojaba leña por dentro y esta figura, esta escultura, se calentaba de tal manera que cuando se le ofrecían bebés, los bebés morían instantáneamente. O sea, este demonio o este ídolo, este dios pagano que pedía bebés en sacrificio, extendía sus brazos y el idólatra ofrecía al bebé en los brazos de este ídolo y el bebé se quedaba. Es fuerte la imagen, la situación, que el bebé quedaba totalmente chamuscado por el gran calor que existía. Eso era lo que exigía este dios Moloch. Por coincidencia, en el Vaticano hay una figura que representa al dios Moloch, este dios cananeo que pedía bebés en sacrificio. Y es lo que está haciendo esta gente. Ofrece bebés al fuego eterno. ¿Cómo puede ser que una persona hable tan livianamente, con un corazón frío, con un corazón de hielo, diciendo que un bebé va al infierno si no se es bautizado por el bautismo católico? Usted entiende, usted puede ver la maldad de esta gente. El señor Alarcón se lo ve dicharachero, se lo ve alegre, pero tiene el corazón frío, helado, como el de la misma muerte. Porque esto es respirar muerte. Decir que un bebé va a ir al lago de fuego por no bautizarse en el bautismo católico es tener el corazón mismo del demonio. Es el mismo espíritu del dios cananeo Moloch, que exigía bebés para ser devorados por las llamas del fuego. Entonces entramos en esta situación de que él dice que si el bebé no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, va al lago de fuego. Porque dice Mateo capítulo... Para. Escucha bien, genio. Escucha bien. Yo no te contesto. Sí, pero escucha bien lo que acabas de decir. Yo te dije, una persona nace de nuevo cuando cree que Jesucristo es Señor y Salvador. Sí, me dijiste. Yo te dije, solo los que nacen de nuevo son salvos. Sí, me dijiste. Usted observe que está diciendo, él está haciendo la plataforma para decir que los bebés van al infierno. Un bebé no cree que Jesucristo sea Señor y Salvador. Ahí dice, un bebé no cree que Jesucristo es el Salvador. Atención. Entonces, él saca la deducción diabólicamente con un pensamiento oscuro, un pensamiento sacado de los mismos talleres del infierno, de Satanás mismo, porque este pensamiento solamente puede salir de la mente del demonio. Decir que un bebé, Dios lo va a arrojar al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Cómo puede ser que sea salvo si solamente un nacido de nuevo puede ser salvo? Ahí está. Dice, ¿cómo un bebé puede ser salvo si no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Cómo es posible? Dice. Él cree que los bebés van al infierno. Él cree que los bebés son arrojados al fuego eterno. ¿Por qué? Porque es católico. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo, aunque tenga ignorancia en las Escrituras, nunca va a pensar que el Dios de él va a arrojar bebés al infierno. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios ha cambiado nuestra vida y a pesar de nuestra ignorancia, nunca vamos a pensar que Dios va a arrojar bebés al fuego eterno. ¿Por qué piensa esto este señor? Se reía antes, porque el hermano José le dijo que él no era salvo y se reía como se ríe un demonio. Y ahora vemos por qué no nació de nuevo. Tiene razón el hermano. No has nacido de nuevo. ¿Por qué no has nacido de nuevo? Porque tu Dios
envía bebés al infierno. No conoces a Dios ni Dios te conoce a vos, Santiago Alarcón. Dios no te conoce, ni vos conoces al Señor. Porque el Señor que vos tenés devora bebés en el lago de fuego. Es lo mismo que el dios cananeo Moloch, que está en el Vaticano, su figura, su escultura, aludiendo de que tienen por Dios a este falso Dios que devora bebés en el fuego. Aquí lo dijo el señor Alarcón clarito. Dice, si el bebé no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, va al lago de fuego. Usted observe la atrocidad. Y ahora vamos a ver los versículos de por qué Dios salva los bebés. Porque un niño un bebé no puede decidir. Exacto, hermano. Entonces, como un bebé no puede decidir y puede ser a su vez heredero del cielo, ¿por qué le vamos a negar el bautismo, querido? Si también puede ser heredero del cielo, ¿cómo no lo vamos a bautizar admitiéndolo en el pueblo de Dios, querido? Dale, hermanazo, dale. Te mando un fuerte abrazo, querido. Dios te rebendiga. Ya está, muchachos, ya está. Acá vemos clarito cómo el señor Alarcón cree que si un bebé no se bautiza en el bautismo católico, el bebé va al infierno. Usted observe el espíritu diabólico que tiene Santiago Alarcón. Ese espíritu solamente lo puede tener una persona que no ha nacido de nuevo. Porque no conocen a Dios, no conocen la palabra, no tienen revelación de la doctrina de Cristo. Y vamos a ver por qué. Dios salva los bebés. Aún los bebés que han fallecido en el vientre de sus madres, algunos han fallecido cuando nacen, otros a la corta edad, por un accidente, por X motivo, una enfermedad, X motivo. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo ha venido a la tierra a consolar a todos los enlutados. Y hay buenas noticias para aquellos que han perdido bebés. Y aún para los mismos católicos, porque este señor se nota que no ha perdido un bebé antes de bautizarlo aún en su secta católica. ¿Qué sucedería si el señor Alarcón tiene un bebé y se muere a los días o muere al nacer? ¿Qué diría él? ¿Que su hijo va a ir al infierno? ¿Que su hijo Dios lo va a enviar al lago de fuego por toda la eternidad? ¿Lo diría el señor Alarcón? Por eso este hombre no tiene corazón. Está vacío interiormente. Y usted puede ver que en cada programa lo siguen miles y miles de personas, ciegos, guías de ciegos. Es lo mismo que el cura Toros, un ciego, guía de ciegos. No es otra cosa. ¿Cómo pueden seguir a este hombre con un corazón vacío, con un corazón helado, con un corazón de hielo, diciendo que Dios envía bebés al infierno? Es lo que él cree. ¿Por qué? Porque él lo haría. Él lo haría. No tiene sentimiento este señor, no tiene corazón. Entonces vamos a ver qué es lo que hace que un bebé sea salvo. Primeramente, y hay algo que puede unir, y con esto brevemente vamos a leer unos versículos y vamos a terminar este video, de por qué Dios salva a los bebés, salva a los niños. El mismo Señor Jesús dijo, dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Este señor Alarcón no lee las Escrituras. Pero ellos creen que, y dicen, dejad venir a mí a los niños, quiere decir, ellos dicen, los católicos, que es, dejen que los bauticemos nosotros, los católicos. Observen la absurdidad, porque ahí no dice eso. Está hablando de niños. Dejad venir a mí a los niños. No está diciendo bauticen a los niños en el rito católico. O sea, ellos tuercen las Escrituras. Dice, ¿cómo le vamos a negar el bautismo? Dice acá el Señor, que ya no merece ni que se lo nombre siquiera, por las atrocidades, las barbaridades, las blasfemias, las herejías que dice. Dice, ¿cómo no vamos a dejar que los niños se bauticen? Si el bautismo no salva, el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un medio de salvación y es la fe. ¿Por qué Dios salva al niño? Por su inocencia. ¿Qué es lo que unía a
Adán y Eva con Dios era la inocencia. Ellos podían dialogar, dice que dialogaban con Dios. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces había algo que podían ellos tener comunión con Dios, era la inocencia. Vamos a leer en Génesis capítulo 20, versículo 1, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. De aquí estamos tomando ejemplo de que Dios no es injusto. Dios no mata al inocente. Entonces, el niño tiene algo que los hombres que ya tienen conciencia de pecado tienen, digamos, que es inocencia. ¿Qué es lo que nos une a nosotros con Dios? La inocencia. Y en este caso, nosotros como hijos de Dios, nos une la inocencia de Cristo. Como dice en 5:21 de 2 Corintios, que Él no conoció pecado, pero que Dios lo hizo pecado para declararnos a nosotros inocentes. Entonces, es la inocencia, la pureza, la que nos hace, pero no nuestra pureza por nosotros mismos, digamos, sino la pureza de Cristo la que nos hace salvos. El niño, en este caso, su pureza lo hace salvo, porque Dios no puede condenar a alguien que es inocente. ¿Qué juez condenaría a alguien que es inocente? Tendría que ser un juez muy malvado. Y sabemos que Dios no es un juez malvado, que Dios es un juez justo. Entonces, un niño, o un bebé, puede ser desde el vientre de la madre, puede ser al nacer, puede ser a la corta edad. El niño tiene inocencia. Dios no puede condenar al inocente. Y vamos a ver por la palabra que Dios no condena al inocente. Así como no condenó a Abimelec, que era inocente, no, mucho menos va a condenar a un bebé. Si Dios perdonó por su inocencia al rey Abimelec, que no tocó a Sara, mujer de Abraham, ¿cuánto más a un bebé? Como Dios no condenó a Abimelec y va a condenar a un bebé. Es una locura. Lo que dice aquí el señor Alarcón es una completa diablura. Es la cosa de un diablo, de un demonio, decir que un bebé Dios lo va a enviar al infierno, siendo que un bebé es inocente. Y no solamente un bebé, sino un niñito que tiene sus añitos también, pero es inocente. Tiene la inocencia, no tiene conciencia del pecado. O sea, puede cometer pecado un bebé, pero no se le contabiliza porque es inocente. Porque es inocente, tiene inocencia, no es consciente del pecado. Entonces, él dice, el señor Alarcón, que si un bebé no se bautiza, va al infierno, si muriera antes de ser bautizado. Entonces, ¿cuántos católicos tendrían que ir contra el señor Alarcón y decirle: mi bebé se murió y no lo pude bautizar, no me dio tiempo, murió al nacer? ¿Qué le diría el señor Alarcón? Que algún católico le pregunte: mire, señor Alarcón, mi bebé nació al morir, lamentablemente. Es muy dura esta palabra, es difícil hablarla, pero hay que decirlo porque el señor Alarcón condena a los bebés recién nacidos. Entonces, ¿qué le diría a un católico al señor Alarcón? Tu bebé va a ir al infierno, o está en el infierno, o está condenado. El católico
dejaría de ser católico, porque dice, si esta es la religión que me salva, prefiero no tener nada y prefiero creer en Cristo, porque Cristo me dice que los bebés son salvos. ¿Cómo voy a creer en esta religión que envía a mi bebé, a mi hijo, a mi hija al mismo infierno? ¿Cómo voy a creer en esta secta diabólica? ¿Cómo voy a creer? El católico tendría que pensar que está en una secta que envía bebés al infierno. Porque si no se bautiza, si el cura no le echa 3 gotitas de agua en la cabeza, va al infierno. O sea que 3 gotitas tienen más poder. Tiene el poder de Dios, digamos. Tiene el poder para salvar un alma. 3 gotitas de agua, usted observe. Lo idólatra que son. Entonces, vamos a seguir. Dice en Génesis 20, bueno, ya lo leímos, Éxodo 23:7, Éxodo 23:7. Y vamos a ver que Dios no condena al inocente. Dios no condena bebés. Dios no manda bebés al infierno. Dios no manda bebés al fuego. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice. No matarás al inocente, dice. Dios no mata inocentes. Si los hombres, en su naturaleza, no mata inocentes, ¿cuánto menos Dios? Vamos a leer Deuteronomio 19. Y con esto estamos diciendo que el señor Alarcón es totalmente anticristiano. ¿Por qué? Porque va en contra de Cristo, va en contra de la palabra. Dice en 19, 9 y 10, dice, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. O sea que el Señor dice que aquel que mata a un inocente será culpado. Será culpado. Si Dios está diciendo que no maten inocentes, ¿cómo Él va a matar inocentes? 27-25. Dios no mata inocentes. Dios no mata bebés. Dios no envía bebés al infierno. Dice 27-25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Hay una maldición para los que matan inocentes. ¿Y cómo Dios, que dice que hay una maldición por matar bebés o matar inocentes, cómo Él mismo va a matar inocentes? Primera de Samuel 19:5. Primera de Samuel 27:5. Y dijo David a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues que Primera de Samuel, Primera de Samuel 19:5. Me equivoqué de texto. 19:5. Primera de Samuel 19:5. Vamos a leer. Dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? O sea, acá hay están diciendo que que Saúl no mate a David porque David era inocente. Y inocente es alguien que no tiene culpa, que es impune, que no merece castigo. Usted puede pensar, si nosotros siendo humanos, siendo finitos y siendo malvados y pecadores, no mataríamos a un bebé, no echaríamos al bebé en un fuego, en el fuego, ¿cuánto más Dios? Que Dios es amor, dice la palabra que Dios es amor.
¿Cómo puede ser esta atrocidad que se le cruce por la mente a este señor? Que si un bebé no se bautiza por el rito católico, va al infierno. Lo dijo con sus propias palabras. Y esto piensan los reformados también. Todos los que creen en el bautismo de bebé creen que un bebé que no se bautiza va al infierno. Esta es la atrocidad de los reformados y de los católicos. Dice, vamos a Segunda de Reyes, y estamos viendo el Espíritu de Dios, cómo Él no... Dios no condena justos, o no condena inocentes, porque un bebé, ¿qué pecado ha cometido? Aún un bebé en el vientre, o un bebé al nacer, o un bebé de meses, o un bebé de años, un niño de añitos, ¿qué maldad puede hacer para que Dios lo condene? 24:4. Segunda de Reyes 24:4 dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Dios no perdonó a los pecados de Manasés porque había derramado sangre inocente. O sea, si hay algo que a Dios le duele, es condenar sangre inocente. Le duele al corazón a Dios. ¿Cómo este señor piensa que Dios va a condenar sangre inocente? Un bebé, ¿qué pecado puede cometer? Un bebé en el vientre de su madre, ¿qué pecado ha hecho? Ha matado, ha robado, ha asesinado, ha violado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dice el Salmo 10:5. Salmo 10:5. Salmo 10:5 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, tu juicio los tiene muy lejos de tu vista, a todos sus adversarios desprecia. Y este es el espíritu del diablo. Usted observe el espíritu del malvado, que es el espíritu del diablo. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. O sea, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. ¿No nos hace acordar al señor Alarcón, que él dice que no hay que leer la Biblia para ser cristiano? Dice, tus juicios los tienen muy lejos de tu vista, de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y cuando habla el señor Alarcón de esta manera, él piensa que nunca lo va a alcanzar el infortunio. O sea, si él manda bebés al infierno, él cree que nunca va a tener esa desgracia. Esto es lo loco de todo este asunto. O sea, él dice, a mí qué me importa que los bebés vayan al infierno, qué me importa a mí. Pero dice acá que el malvado dice, nunca me alcanzará el infortunio, nunca a mí me pasará. Y eso es lo que el pensamiento del diablo. Así piensa el diablo. Así pensó el diablo un día. Nunca me alcanzará el infortunio. Y fue echado del cielo. Dice el versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. En escondrijos mata al inocente. Y no es lo que hace el señor Alarcón, matar al inocente, quitándole toda esperanza de padres, de miles, de millones de padres que han perdido sus niños, sus bebés. Aún niñitos de 2, 3, 4, 5 años han perdido en accidentes en el hogar, en la casa. Niños inocentes. Y este señor Alarcón dice que Dios los envía al mismo infierno. Dice, mire el desafío que hace. Dice, ¿qué pasaría si muere un niño o un bebé de un matrimonio evangélico? Por supuesto, los cristianos
No creemos en el bautismo católico diabólico de Roma, porque no tiene ningún poder, no tiene ningún sentido, porque los niños son de Dios. Los bebés le pertenecen a Dios por su inocencia. Tienen una relación personal con Dios. Dice la palabra en el 139 de Salmos: mi embrión vieron tus ojos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Esta es la relación que hay entre un bebé, entre un inocente y Dios. Una relación, dice, mi embrión vieron tus ojos. Esa es la relación entre un inocente, porque Dios tiene relación con los inocentes. Por eso había una relación entre Adán y Eva y Dios, porque eran inocentes. Luego perdieron esa inocencia y fueron, al perder la inocencia, entraron en un estado de pecado. Entonces, esa es la situación del ser humano. Dios tiene una relación personal con el inocente. O sea que Dios no condena al inocente. Vamos a ir a Jeremías 11:19. Jeremías 11:19. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a ver que nosotros estamos unidos por la inocencia, pero no por nuestra inocencia, sino por la inocencia de Cristo. 11:19 dice. Dice el 18, dice, Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Por eso podemos tener una relación personal con Dios, porque al creer nosotros en el Cordero Inocente, esa inocencia se nos imputa y podemos tener una relación personal con Dios. Dice, tenemos muchos versículos, pero vamos a ir a Mateo 27:4, donde Judas dice que él había entregado sangre inocente y que se había arrepentido Judas. Mateo 27:4. O sea que este señor Alarcón es peor que Judas, porque él ni siquiera se arrepiente de condenar al inocente. Él condena a los bebés que se vayan todos al infierno, al fuego de fuego, no me importa nada. En cambio, Judas es mejor que Santiago Alarcón, porque dice 27:4, dice... Vamos a leer el 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Usted observe el corazón del señor Santiago Alarcón, que es lo duro que es, que aún el mismo Judas, viendo que era condenado, o sea que el señor Alarcón ve que los bebés son condenados y no se le mueve un pelo. Al contrario, abre las puertas del infierno para que entren más bebés. No le importa nada a este señor. Los católicos tendrían que alzar la voz ante esta doctrina. Pero como están ciegos, no los dejan leer ni les abren el entendimiento explicándole las cosas. ¿Por qué? Porque es una secta diabólica, por supuesto. Jamás se lo van a decir todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, porque el señor Alarcón es porque Judas, él entrega a los bebés y no le importa nada. Él los ve como van cayendo al lago de fuego y no le importa nada. Encima se hace el enojado y lo corta al hermano José Rodríguez y lo deja con la palabra en la boca y no le importa nada, como lo maleducado que es. A veces dicen, ¿por qué no habla con el señor Alarcón? ¿Qué va a hablar con este maleducado, con este atrevido? Con este señor que cuando la palabra de Dios lo confronta, corta a sus invitados, los pisa, no los deja hablar. Le quieren dar un argumento y los corta por la mitad. Es un completo deshonesto. ¿Quién va a poder hablar con una persona así? Es una cosa que no se puede hablar con gente así. ¿Por qué? Porque están poseídos por la mentira. No quieren escuchar la verdad. ¿Por qué pisa constantemente? Porque no quiere escuchar la verdad. Que Judas era mucho más honesto que él. Porque viendo Judas que era condenado, devolvió arrepentido. Usted ve en arrepentimiento en el señor Alarcón que dice, envié niños y bebés al lago del fuego. Pero a él no le importa. A él no le importa. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Viendo que era condenado, él ve condenar a los bebés, él dice que los bebés son condenados y no le importa nada, no aboga. No se levanta contra Roma, claro, él prefiere que los bebés sean condenados y no enfrentar al Papa, no enfrentar al clero romano. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Todas las personas que abandonan la verdad son cobardes. Son cobardes, se van con la muchedumbre, se van para donde va el río. ¿Por qué? Porque dice que Roma tiene poder. Cuando Dios se levante, vamos a ver dónde queda Roma y dónde queda el señor Alarcón. Por darle la espalda a la verdad. Diciendo, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Usted observe que Judas, el que entregó a Cristo, es mejor que el señor Alarcón. Porque dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Cuándo se va a escuchar el día que el señor Alarcón diga, yo he pecado entregando sangre inocente? ¿Cuándo? ¿Por qué no conoce el arrepentimiento este señor? Él envía niños y bebés al infierno y no se va a arrepentir. Ojalá se arrepienta, Dios quiera se arrepienta y crea en Jesucristo. Acá nos estamos dando cuenta que él no cree en Jesucristo, que cree en un Dios pagano, el Dios de los católicos, en todos sus dioses. Está creyendo que el agua es Dios. Yo he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas, siendo mejor que el señor Alarcón. Y él seguramente se le pregunta al señor Alarcón si Judas está condenado, diría que está condenado. Entonces, si Judas está condenado, él también está condenado. Obviamente que Judas no está condenado porque Judas creyó. Y el señor Alarcón no cree. Esa es la diferencia. Que Judas está salvo y el señor Alarcón no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a Hebreo y con esto terminamos. Hebreos capítulo 7, versículo 26, habla de la inocencia del Cordero. ¿Qué es lo que nos une a Dios? La inocencia. ¿Qué es lo que une a Dios con un bebé, con un niño que no tiene la facultad de conocer las leyes para transgredirla? La inocencia. Por eso los bebés y los niños no son condenados debido a su inocencia, porque Dios dice que no condenará al inocente.
Al contrario, Dios maldice al que condena o derrama sangre inocente. Te observe, si Dios condena al que derrama sangre inocente, ¿cómo él mismo va a matar sangre inocente o va a condenar sangre inocente? Es una completa contrariedad. Dios no es un Dios contradictorio o que se contradice. 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acá dice que Cristo era inocente o es inocente y siempre fue inocente. Jamás, jamás, jamás Cristo pecó. Entonces la inocencia del Cordero es lo que nos hace salvos por creer en Él. Nosotros al creer en Él se nos imputa esa inocencia, estamos creyendo. Entonces esa inocencia, la inocencia del Cordero nos da la facultad, el poder, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, debido a la inocencia del Cordero. Entonces el punto acá en Hebreos 7:26, akakos, la palabra inocente, que significa no malo. No malo. O sea, usted ve un bebé y ¿quién le puede impartir la vida de un bebé? Aún en el vientre de su madre. Es la ternura más grande que pueden experimentar los padres. Es la ternura, los padres se derriten, se les llena el corazón de calor, aún ver a un bebé en la panza de la mamá. Es alguien, como dice acá la palabra, no malo, inocente. Un inocente es alguien que no hace daño, no hace daño. ¿Qué daño puede hacer un bebé en una panza? ¿Qué pecado puede cometer? Aún al nacer. Y un niño hace sus travesuras y se puede decir, entre comillas, sus cositas, ¿no? Puede hacer y uno diría, bueno, si lo haría un grande sería pecado. Pero como es niño, no tiene conciencia de pecado, entonces se lo declara inocente. Un niño viene, yo recuerdo cuando era niño mi padre arreglaba algunos artefactos y yo no recuerdo, me contaron, que yo agarré y tiré todas sus había comprado allí unas perillas para arreglar un artefacto. Y yo de bebé ni me acuerdo de la situación, pero dice que yo arrojé todas las perillas, las tiré en un pozo, las tiré. Y por jugar, porque un niño juega, tira algo, capaz que tira, no sé, un reloj Rolex carísimo que vale $1.000.000 y lo tira por un pozo y su diversión es ver cómo el reloj cae. Esa es su diversión, siendo que está tirando $1.000.000 por un pozo. Pero es inocente. Entonces, yo no recuerdo que mis padres me hayan regañado, no recuerdo que me hayan pegado. No, por mi inocencia se me perdonaba. Es un niño, no sabe lo que hace, no sabe. Es inocente, es no malo, como dice aquí la palabra akakos en el griego. Es alguien ingenuo. Por eso a un niño se lo puede engañar, por eso han sucedido tantas cosas, porque a un niño se lo engaña fácilmente, con un caramelo, con una figura, con cualquier cosita se lo engaña a un niño. ¿Por qué? Porque es ingenuo, porque es inocente, que no abriga maldad, que no tiene malicia, que es exento de mal. ¿Cómo Dios puede condenar a una persona así? El señor Santiago Alarcón dice que Dios condena a un niño, que Dios condena a un bebé si no se bautizó, si no le tiraron 3 gotitas de agua en la cabeza. Ustedes observen la frialdad, el corazón de hielo que tiene el señor Alarcón. El pueblo católico se tendría que levantar ante esta doctrina. Pero bueno. Y es esto lo más que podemos decir de que Dios no envía bebés al infierno. Porque dice, dejad a los niños, como dice allí en 18:3 de Mateo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice en Mateo 19:14, dice,
Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que el señor Alarcón va en contra de la palabra de Dios. Por eso el bautismo de niños no tiene asidero en la palabra de Dios, no tiene respaldo bíblico. Ellos quieren decir que con toda esta doctrina del bautismo de niños, quieren decir que los niños, los bebés, van al infierno si no se bautizan. Es totalmente falso y diabólico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Todos los niños que han sido, se puede decir, abortados, han muerto en la panza de la mamá, han muerto al nacer, han muerto de niñitos, de pequeños, que han muerto niños. Los niños no van al infierno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no condena al inocente. Dios no condena al inocente, es totalmente innecesario y diabólico el bautismo de niños. No tiene ni pie ni cabeza, solamente para hacer un rito de ofrecer niños a la secta católica, no tiene otro. Ellos dicen que el señor Alarcón dijo que fue un llamado a predicar. Y si fue un llamado a predicar, porque son salvos. ¿Cómo un bebé va a ser predicador de la palabra si no conoce? Es salvo por su inocencia, porque Dios no condena al inocente. Es por su inocencia es salvo el niño. Por eso a los papás le estamos diciendo desde este lugar, de esta plataforma, que si alguien ha sufrido esta desgracia, le queremos decir que su niño, su bebé, es salvo por toda la eternidad. ¿Por qué? Cristo lo ha salvado, Dios lo ha salvado por su inocencia, porque Dios no condena al inocente. Y el señor Santiago Alarcón sí condena al inocente. Uno es Dios, el otro es un anticristo. Santiago Alarcón. Lo tenemos que decir con todas las letras, porque es muy dura esta palabra para los padres que han perdido a sus bebés. Y el señor Alarcón fríamente dice, no tienen salvación. Si no se bautizan, no tienen salvación. Pero ¿cómo un bebé va a creer? Son salvos por su inocencia. Dios los declara salvos. Cristo los declara salvos. Porque de los tales, dijo Cristo, es el reino de los cielos. Cristo los declara salvos. Es la palabra bendita de Dios. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios lo bendiga a todos.